Buscar fuera es postergar dentro. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu vida avanza, pero tú no? Muchas veces creemos que estamos avanzando. Cambiamos cosas, tomamos decisiones, empezamos proyectos y todo eso nos da una sensación muy fuerte de movimiento. Pero a veces lo que realmente estamos haciendo es otra cosa. Estamos evitando algo. Estamos evitando parar. Estamos evitando mirar hacia adentro. Porque mirar hacia adentro muchas veces es incómodo. Implica ver cosas que llevan tiempo esperando. Y por eso seguimos moviéndonos, buscando fuera, cambiando escenarios, cambiando objetivos. Pero tarde o temprano, la vida siempre nos devuelve al mismo lugar, a nosotros mismos, a mirar hacia adentro. Hay un mecanismo muy común en todos nosotros. Buscamos fuera, llenamos la agenda, respondemos mensajes, resolvemos problemas, tomamos decisiones. Y todo eso nos da la sensación de que estamos avanzando, de que estamos haciendo algo útil, de que estamos moviendo la vida hacia adelante. Pero muchas veces lo que estamos haciendo es otra cosa. Estamos ocupándonos de lo urgente para evitar mirar lo importante. Lo urgente siempre reclama nuestra atención, interrumpe, empuja, exige respuesta. Lo urgente quiere ser resuelto ahora. En cambio, lo importante funciona de otra manera. Lo importante no grita. Lo importante espera. Y casi siempre lo importante intenta pedirnos algo muy sencillo. Algo que muchas veces nos cuesta hacer. Parar. Parar un momento y mirar hacia adentro. Porque cuando dejamos de correr, empiezan a aparecer preguntas. Preguntas que muchas veces llevamos tiempo evitando. Y por eso, llenar la agenda puede convertirse en una forma muy elegante de huir. No de los demás, pero sí de nosotros mismos. En mi caso, esto lo he vivido muy claramente. Atrapado en un ciclo vicioso que se repetía una y otra vez. Durante décadas, mi vida fue una búsqueda constante hacia afuera. Siempre había algo nuevo. Un nuevo lugar, una nueva etapa, un nuevo proyecto. Viví en 3 continentes. Asia, Europa, Sudamérica y otra vez Europa. Me quedaba Alaska. Y a veces pensaba, si también voy hasta ahí y tampoco encuentro lo que estoy buscando, entonces ya no sé dónde más ir. Porque cuando uno ha buscado casi en todas partes, empieza a sospechar algo, que tal vez el lugar al que tiene que ir no está fuera. También fui cambiando muchas veces de sector profesional. Hostelería, turismo, música, comercio exterior, autónomo, industria farmacéutica, biotecnología. Siempre había algo nuevo que intentar, algo nuevo que explorar. Y durante mucho tiempo, todo eso parecía avance. Parecía que la vida se movía, que yo estaba descubriendo cosas. Pero con los años empezó a aparecer una sensación muy extraña. Como si cada nueva búsqueda terminara llevándome al mismo lugar, a una sensación de vacío, no por falta de logros, ni siquiera por fracaso, sino por agotamiento. Agotamiento de intentos, agotamiento de búsqueda. Como si la promesa de buscar fuera de mí fuera siempre la misma. Seguir buscando, esforzarme más, sacrificarme más y aún así nunca terminar de encontrar. Y poco a poco empezó a aparecer una intuición muy clara, que tal vez toda búsqueda externa, tarde o temprano, termina llevándonos al mismo lugar, a ese vacío interior
que ninguna experiencia externa consigue llenar. 3 décadas de intensa inquietud personal y profesional se resumen en apenas 2 frases. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Una cita de Carl Jung, el padre de la psicología moderna. Ojalá hubiera cruzado con ella antes, pero seguramente no me habría detenido. La inercia del movimiento era demasiado fuerte. A veces, el parón en seco de las caídas también trae su recompensa. Pero no siempre es necesario. Hay otras vías más amables. Y aquí es donde empieza a aparecer algo diferente. Porque cuando uno deja de correr tanto hacia afuera, empieza a descubrir algo. Que lo importante casi nunca ocurre fuera. Lo importante casi siempre ocurre dentro. Y ese viaje hacia adentro no siempre empieza de forma agradable. Muchas veces empieza como la entrada al túnel del terror, el horror inicial de mirar dentro, el horror de empezar a ver todo lo que hemos ido dejando pendiente. Conversaciones internas no resueltas, heridas antiguas, con nuestros padres, con nuestra infancia, con nuestras experiencias, con nuestras relaciones, nuestras creencias, nuestras vivencias, con nosotros mismos. Durante mucho tiempo hemos estado ocupados resolviendo lo urgente, pero lo importante ha ido quedando en segundo plano. Y cuando por fin nos detenemos, todo eso empieza a aparecer. Es como encontrarse con una factura acumulada de vida interior, una factura que lleva mucho tiempo esperando ser atendida. Pero no aparece para castigarnos, aparece para ser mirada. Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuando empezamos a mirar hacia adentro, descubrimos que dentro de nosotros hay una voz que juzga, una voz que critica, una voz que castiga. Un observador interior muy duro. Durante muchos años yo viví con ese observador. Un observador que parecía tener siempre un látigo en la mano, siempre señalando lo que faltaba, lo que no era suficiente, lo que debía ser diferente. Pero poco a poco empieza a ocurrir algo. Ese observador puede transformarse eligiendo otra forma de mirar. Puede volverse más amable, más honesto, más paciente. Y entonces, mirar hacia adentro deja de ser una amenaza. Empieza a convertirse en un camino hacia la claridad, un camino hacia la honestidad amorosa, un camino hacia la paz interior. Porque mirar hacia adentro no es dejar de vivir, es empezar a vivir desde un orden diferente. Primero lo importante, luego lo urgente. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son urgentes? Muchas, ¿verdad? Queremos respuestas rápidas, resultados rápidos, soluciones rápidas. Lo queremos todo para ayer. ¿Y cuántas son realmente importantes? Tal vez muy pocas. Tal vez una sola. Nuestra paz interior. ¿Y cuántas veces nos hemos sentado con nosotros mismos para contarnos verdad, con honestidad y con amabilidad? Muchas veces creemos que el cambio en la vida empieza cuando encontramos algo fuera. Una nueva oportunidad, un nuevo proyecto, un nuevo destino. Pero tal vez el verdadero cambio no empieza ahí. Tal vez empieza cuando dejamos de buscar tanto fuera y empezamos a mirar un poco más dentro, un poco cada día. ¿Recuerdas alguna vez
haber entrado en el túnel del terror de una feria? Seguramente, mientras estabas adentro, escuchabas gritos, pero cuando salías al otro lado, casi siempre venían las risas. ¿Estás dispuesto a cuestionar la película de tu vida que te has contado hasta ahora? Te invito a responder desde un observador honesto y amable, no desde el de siempre.